Vamos a abrir la palabra en el Evangelio según Juan, capítulo 6, y vamos a leer lo que nos toca del capítulo, que es del 41 hasta el 71. Es el capítulo más largo del Evangelio, por eso vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. En el 41 dice la palabra de Dios así: por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice: yo he descendido del cielo? Respondiendo Jesús, y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendió del Padre viene a mí. No es que alguno haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, éste ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Entonces, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos entonces contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús le dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió, yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. El que me come, él también vivirá por mí. Y este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió: ¿no os escogí yo a vosotros los 12? Y sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, le iba a entregar. Bueno, hasta aquí el capítulo 6. Ahora vamos a ver qué es lo que significa y cómo podemos esto aplicarlo a nosotros. Pero fijaros, a título de introducción, ¿cómo tiene que ser el atractivo del poder para que un hombre, siendo rico y teniéndolo todo lo que nosotros podemos imaginar lo tiene, se pueda aferrar de tal manera al poder y a su despacho oval que, aunque las urnas hayan dicho has perdido, no quiera irse, ¿verdad? Todos conocemos de quién estoy hablando. Todos conocemos las noticias. Pero aquí nos encontramos con una situación que es completamente ajena a la condición humana.
Mirad lo que dice en el capítulo 6, versículo 14. Después de esto, después de haber alimentado a los 5.000, Jesús lo halló en el templo. Perdón, estoy en el 5, hay que ver. Aquí. La gente dice entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía, verdaderamente, este es el profeta que había de venir. Y en el 15 dice, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo a la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez solo al monte. Esto es completamente ajeno a la condición humana. Este había hecho aquella alimentación milagrosa, aquella señal, y toda la multitud decía, este es el profeta, este es el que había de venir, este es el que va a solventar nuestros problemas materiales. Este es el que realmente merece ser rey. Y le están ofreciendo el poder político. Le están ofreciendo todo lo que el corazón humano igual pueda desear, hacerlo rey. Y sin embargo, ¿verdad? ¿Qué diferencia en la actitud y en el corazón de nuestro Señor en relación a esta atracción del poder? Para el Señor eso no tiene ningún atractivo. Jesús no vino a cambiar las estructuras sociales. Jesús no vino a echar a los romanos del país. Jesús no vino a solventar la situación material de los pobres, desvalidos e indigentes. Jesús no vino a cambiar estructuras políticas. Él no vino para subir a un trono terrestre, sino que vino porque Dios, el Padre, lo había enviado con una misión, y esa misión Él la iba a cumplir a rajatabla. Él es el rey de un reino que no es hecho de manos de hombre. Y esto el mismo Jesús se lo enseña a Pilato, ¿no? Pilato le responde, entonces tú eres rey. Y Jesús le responde en el capítulo 18, 36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Él no viene a instaurar un reino terrestre de momento. Eso está todavía de camino. Pero Él vino a instaurar el reino espiritual en los corazones de aquellos que creen en Él. Así que esta introducción viene para recordarnos estos versículos. Porque, fijaros, ¿cómo reaccionó la multitud? La multitud quiso hacerle rey. Pero ahora mirad en el 65, como hemos leído, el 65 dice, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se le ha concedido al Padre. Y como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. La multitud lo quería hacer rey, le quería dar todo el poder. Y cuando Jesús termina su discurso, aquellos que se llamaban sus discípulos, sus seguidores, se apartan de él y ya no andaban con él. Esto es lo que quiero que centremos nuestra atención en esta mañana. ¿Qué es lo que Jesús dijo para que llegara a una general desbandada de los que se llamaban discípulos de él? Esto es lo que vamos a ver, o lo que quiero en esta mañana meditar con vosotros. Las multitudes se apartaron de él, las multitudes empezaron a darle la espalda. Y recordad, seguimos en el capítulo 6 y el capítulo 6 tiene un tema central. ¿Cuál es el tema central? Jesús es el pan de vida. Todo lo que está explicándonos tiene que ver con este tema. Jesús es el pan de vida. Y hay un versículo que dice no solamente que es el pan de vida, sino en la traducción cambia un poco y dice, yo soy el pan vivo, o yo soy el pan viviente. Y este es el tema. Jesús es el pan viviente. Así que, ¿qué significa esto? ¿Y cómo podemos esto aplicarlo a nosotros? Mirad, el significado. Jesús explica lo que significa esto
en base a una comparación. Y la comparación la encontramos en el versículo cuando dice, vosotros comisteis del maná, o vuestros padres, vuestra generación, vuestros antepasados, comieron del maná y murieron. Pero este pan es un pan que da vida. Y vamos a ir a Éxodo, vamos a ver esta realidad en el relato del Éxodo. Éxodo capítulo 15. Y vamos a estar en el 15, en el 16 y 17. Éxodo 15, 24. Nos ponemos un poco en el contexto. Hace solamente 3 semanas que los judíos, toda la población judía que estaba ahí durante 400 años en Egipto siendo esclavizada, al final, cerca de 2 millones de personas, Moisés al frente, salen y empiezan a huir del ejército de Faraón. Y cuando llegan a la encrucijada, detrás el ejército de Faraón, delante del Mar Rojo, es Dios quien hace ese portentoso milagro de abrir las aguas del Mar Rojo para que todo el pueblo de Israel pudiera pasar en tierra seca hacia la tierra prometida, ¿vale? Hacia lo que podemos llamar la península del Sinaí. Esto pasó 3 semanas antes de lo que ahora vamos a leer. Versículo 24 del capítulo 15. Dice, y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Llevaban 3 semanas, habían visto lo que Dios había hecho, y cuando llegan a un sitio que ellos le llamaron Mara, porque las aguas que estaban allí eran amargas, ellos empezaron a murmurar contra Moisés. Y al murmurar contra Moisés estaban murmurando contra Dios. ¿Y qué es lo que es? La palabra murmurar es, se podría traducir también como quejarse. Empezaron a quejarse. Es la expresión de una profunda ingratitud. Una ingratitud absolutamente inmerecida. Entonces empezaron a quejarse, a murmurar. ¿Y qué es lo que decían? Hoy, ¿de qué vamos a beber? Porque estamos aquí en medio del desierto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios lanza y le dice a Moisés, echa este árbol en el agua, y una vez que el árbol tocó aquellas aguas, esas aguas amargas se convirtieron en dulces. Ahora, pasad un poquito más adelante, capítulo 16, versículo 2. Uno puede pensar, bueno, ya han visto los señales, ya los judíos, ¿verdad? Ya están más contentos, ya tienen agua. ¿Qué es lo que pasa en el capítulo 2? En el capítulo 16, versículo 2. Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel, otra vez, murmuró, se quejaron contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y mira lo que dice en el 3. Y los hijos de Israel les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. ¡Qué ingratitud!, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Eran esclavos en Egipto. ¿Pensáis que a los esclavos tienen las ollas llenas de carne? Esto es mentira, ¿no? Entonces, es una ingratitud tremenda, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el Señor? Los extermina. No. Ahí es donde vemos la gracia, la misericordia de Dios. Porque ¿qué es lo que hace? Le envió el maná por la mañana. Recoged todo el maná que queráis por la mañana. No almacenad para el día siguiente. Se va a pudrir. Pero tenéis que recoger por la mañana para todo el día y al día siguiente nuevo maná. Y en víspera del sábado cogéis doble porción porque no quiero que trabajéis en el día de reposo. Y por la tarde, carne. Por la tarde, pajaritos, codornices. Yo no sabía lo ricas estaban las codornices hasta no encontré Casa Ruperto en Triana. Qué rica, ¿verdad? Pues esto es lo que le dio el Señor a aquel pueblo ingrato. Maná y codornices. Bueno, vamos a volver a Juan, versículo 41. Por eso los judíos, ¿cuál es la actitud? Murmuraban. La misma historia, ¿verdad? Que ya vimos cientos
de años antes, algunos miles de años antes, el pueblo volvió a murmurar contra Jesús. Murmuraban contra él. Ahora, ¿qué es lo que decían estos judíos? ¿Cuál era la queja? La queja es la siguiente, versículo 42. ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y cuya madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice este ahora? ¿Cómo dice este majadero ahora que ha descendido del cielo si conocemos a su padre y su madre? La respuesta, hermano, de que las personas puedan reaccionar así, la encontramos en la misma palabra. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2, en el versículo 21, porque todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. ¿Cuál era la intención de la multitud? Hacerlo rey. Pero ¿qué es lo que les confronta a Jesús? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? La gente quería el rey, querían finalmente a ese líder político, querían ver en Jesús aquel que le iba a solventar todos los problemas materiales, querían ver en Jesús aquel que les iba a devolver la gloria como nación y que iba a echar a los romanos al Mediterráneo, ¿verdad? Y hacer de Israel esa gran potencia mundial. Esto es lo que querían la gente. Pero Jesús, ¿qué es lo que hace? Él les dice, versículo 33, el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Jesús lo que está haciendo es pinchar la burbuja de las expectativas materiales que tenían aquella gente. Jesús lo que hace es romper de un plumazo todas las ilusiones que esta gente habían puesto en que por fin Dios había levantado otra vez al hijo de David, al rey deseado. ¿Por qué? Porque Jesús empieza a hablarle de que Él ha bajado del cielo. Y Jesús empieza a hablarle de que Él es el pan del cielo. Y Jesús empieza a hablarle de que ese pan es el que da vida. Y la gente empieza a pensar, bueno, este no está hablando de cosas materiales. Mira, nosotros queremos hacerle rey y se nos escapa. Nosotros queremos hacerle el líder y no tiene ningún interés. Está hablando de cosas completamente diferentes de lo que nosotros estamos deseando. No va a venir a echar fuera a los romanos. No viene para darnos poder y gloria. No viene para hacer de nosotros una grande y poderosa nación. Iluminado está hablando de cosas espirituales. Este majadero está hablando de cosas trascendentes. Está hablando de cosas que tienen que ver con la vida eterna. Pero eso a mí, ¿qué me importa? Esto es lo que está en la mente de aquellas personas. ¿Pero quién se cree que es? ¿Cómo puede decir que ha descendido del cielo? Mira, hermano, esta es la idea que subyace en todas las murmuraciones de estos, entre comillas, judíos, como los llama Juan, ¿verdad? Pero, ¿creemos que esto es solo la opinión de aquellos judíos? ¿Cuál es la opinión de la gente hoy en día acerca de Jesús? ¿Qué es lo que piensan hoy en día la gente de Jesús? ¿Qué opinión tienes tú de Jesús hoy, ahora? Hay mucha gente que por un tiempo siguieron a Jesús. Hay mucha gente que han pasado por nuestras paredes, ¿verdad? Han estado un tiempo aquí y se han gozado y después desaparecen. Hay mucha gente que viene buscando al Jesús que hace señales, al Jesús que les hace sentir sensaciones, con el que pueden vibrar, ¿no? Con la alabanza, y achacan esto a que esto es verdaderamente el Jesús que está ahí anunciado en la Escritura. Hay mucha gente que sigue a Jesús movido por declaraciones de falsos profetas, pastores y autoproclamados apóstoles, que predican a un Jesús que es como un pequeño geniecillo en la lámpara, ¿no? Y que ellos saben frotar para sacar lo de la lámpara para que hagan milagros y sanidades y den prosperidad a la gente.
Hay mucha gente que sigue a Jesús esperando saciar en el fondo de su corazón las necesidades materiales, afectivas o sociales que tienen. Pero este no es el Jesús que aquí él mismo está revelando de sí. Jesús está diciendo que él es el pan del cielo que da vida eterna. Esto no tiene que ver nada para ahora. Esto tiene que ver con tu vida eterna. Esto tiene que ver con lo que yo en este momento pienso de Jesús y lo que eso aporta a mi vida eterna. Y la palabra dice claramente que la vida eterna es que conozcan a Dios y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Capítulo 17:3 de Juan. Pero el ser humano, ¿qué es lo que hace? Que él rechaza todo lo que tiene que ver con la vida eterna. El ser humano rechaza pensar en la muerte. Rechaza pensar en que esta vida aquí puede acabar hoy mismo, en un abrir y cerrar de ojos. Y es igual que seas joven o que seas ya entrado en edad. Da lo mismo que tengas 15 años que tengas 80 años. La gente sencillamente no piensa en la muerte. La muerte no va conmigo. Todos los días mueren un montón de gente, cientos de personas mueren por el tema del COVID, pero eso no va conmigo. Yo no, yo tengo otro, Dios, no sé si Dios existe, tendrá otros planes para mí. Mira lo que dice el versículo 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Estas palabras de Jesús ahora ya no solo provocan murmuración. Estas palabras de Jesús en el 52 dice que provocaron una contienda. Y esta palabra contienda es una pelea, una discusión acalorada. ¿Y qué es lo que discutían? Y parece mentira, pero esto es lo que discutían gente preparada. Porque Juan, cuando habla de los judíos, está hablando de los líderes religiosos, de gente culta, de gente estudiada, de gente versada en la palabra. Y estos líderes, estos judíos, estaban pensando, ¿cómo puede decir este que tenemos que comer su carne y su sangre? Mirad, estos judíos, o mejor dicho, las escuelas rabínicas, eran escuelas que se acercaban a la palabra con una hermenéutica completamente diferente a la que nosotros usamos. Los rabinos les gustaba ver en todos los textos del Antiguo Testamento figuras, símbolos, cosas ocultas de la palabra, y estaban todo el tiempo, en cualquier versículo les sacaban una figura y alegorizaban, es decir, le daban una interpretación figurativa a la palabra de Dios. Y sin embargo, aquí Jesús está utilizando la figura de la carne y de la sangre de su cuerpo para decir o para ilustrar de que él iba a poner su vida para darle vida al mundo. Y estos judíos estudiosos están pensando que le está recomendando el canibalismo. Parece mentira, parece algo asombroso que puedan llegar a esta conclusión, pero empiezan a pelearse porque creen que está hablando de canibalismo. Nada más lejos de lo que la palabra está diciéndonos. Y es curioso porque Jesús incluso les dice en el 45, escrito está en los profetas, todos serán enseñados por Dios. Y está utilizando aquí el apóstol Juan, ¿verdad? Está utilizando palabras que ya utilizó el profeta, ¿verdad? Que ya utilizaron los profetas. Dios enseñaba a su pueblo por medio de su palabra. Sin embargo, estos
judíos, estos eruditos supuestos en la palabra, no estaban entendiendo nada de lo que Jesús estaba diciendo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no entienden la palabra? ¿Por qué tanta gente lee los evangelios, no entiende lo que está diciendo Jesús? Y la misma palabra nos da la respuesta. Capítulo 44, perdón, versículo 44, que dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Y esta, hermano, esta es la realidad de la palabra. Si el Padre no nos atrae al Hijo, no podemos llegar a creer y aceptar al Salvador. Esta es la realidad del Evangelio. Ahora, esto es algo que en todo el discurso de Jesús está una y otra vez surgiendo. Lo vemos en el versículo 33, lo vemos más adelante también. Y esto tiene que ver con algo que Jesús está aquí afirmando y que vemos a lo largo de toda la Escritura, y que, aunque muchas veces intentamos escabullir este tema, no podemos saltárnoslo. Esto es lo que nosotros y los eruditos consideran la doctrina de la elección o la doctrina de la predestinación. Y no me la puedo saltar, aunque es muy difícil de explicar y es aún más difícil de asumir, pero como está aquí, tengo que explicarla, o tengo que intentar al menos de explicar. ¿Por qué esto de la predestinación es una doctrina, una verdad bíblica que es inamovible? Primero porque lo dice Jesús, pero no solamente porque lo dice Jesús, sino porque lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Y dejadme que os cuente, que os lea algunos de los textos más significativos, no todos, no es exhaustivo porque estaríamos aquí toda la mañana. Pero dice en el 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Por lo tanto, si no te lo da el Padre, no puede venir a Cristo. 39. Todo lo que el Padre me ha dado, yo no pierdo nada, sino que lo resucite en el día final. Si el Padre se lo ha dado, Cristo está ahí para que no lo pierda. En el 44 lo hemos leído, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Y lo vemos otra vez en el 60 y tantos. Ahora, luego vamos al Antiguo Testamento, porque el tema de la predestinación no es solamente un tema del Nuevo Testamento. Capítulo 7 de Deuteronomio. Mirad lo que dice el Señor. Deuteronomio 7:7 dice, el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. ¿Qué hizo Dios? Los escogió. No porque fuese un pueblo especial, no porque eran gente muy dotada, no. Los escogió siendo un pueblo insignificante, siendo gente muy normalitas, ¿verdad? Más porque el Señor os amó y os guardó el juramento que hizo a vuestro Padre. Dios elige. Primera de Samuel 16:12, ahí nos encontramos con una escena, no podemos leerlo en todo, pero en esa escena nos encontramos a Samuel que Dios le dice, vete a la casa de Isaí porque allí yo voy a ungir a quien yo quiero que sea rey. Isaí tenía varios mocetes, ¿verdad? Tenía varios varones. Y ve el primero y alto y guapetón. Y Dios dice, no, este no. Y viene el segundo y Dios dice, no, este no. Y así pasan todos. Y ya no te queda nadie, Isaí. Bueno, está el pequeño que está ahí guardando las ovejas. Bueno, llama por él. Y cuando entra aquel muchacho, ¿verdad? Dios le dice a Samuel, este es, unge a este. Dios escogió a David. ¿Por qué? No lo sabemos, pero él lo escoge. Ahora, en Mateo, en el capítulo 1 y el versículo 2, allí donde aparece la genealogía, fíjate lo que dice. Abraham engendró a Isaac. Bueno, Isaac a Jacob. Vale, está bien. Y Jacob a Judá, también es verdad. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí el texto? Dios elige la línea sucesoria o descendiente de Jesús. Y él escoge a Jacob antes que a Esaú. Y él escoge a Judá antes que al primogénito de Jacob. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Primera de Pedro. No es solamente algo
del concepto de Pablo, primera de Pedro. Pero vosotros sois linaje escogido. Se puede decir más alto, pero no más claro. Linaje escogido. Pedro. Pablo. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros. Estoy en 2 Tesalonicenses. Hermanos amados, por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Voy a repetirlo otra vez. Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, que es la verdad, la palabra. ¿Vale? Apocalipsis. El final ya del libro. El final de todas las cosas. Apocalipsis 17, 14 dice, estos pelearon contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, ¿qué? Escogidos y fieles. Por lo tanto, viendo todos estos ejemplos, hay una cosa que está clara. La Biblia en todas las partes avala lo que es la doctrina de la predestinación. Y esto es así porque lo dice la Escritura y también la Iglesia lo cree. Prácticamente todo lo que podemos nombrar como Iglesia evangélica creen en la doctrina de la predestinación, pero hay dos conceptos de pensamiento dentro de las iglesias que son diferentes. Y esto quiero que lo entendamos bien. Porque el concepto en el que se difiere o diferencian las iglesias es el concepto en base a qué elige Dios. Dios elige, eso ya lo sabemos. Pero ¿en base a qué? Y ahí es donde se divide la iglesia entre las iglesias no reformadas y las iglesias reformadas o bíblicas. Voy a intentar explicar. Mira, la mayoría de las iglesias, y estoy hablando de la mayoría de las iglesias, piensan en el concepto de elección de la siguiente forma. Uno de los atributos de Dios es el preconocimiento. Dios sabe las cosas que van a terminar en el final desde el principio. Esto lo dice Isaías claramente, 46:10. Dios conoce el fin desde el principio. Preconocimiento. Entonces, la idea de la elección en las iglesias no reformadas se basa en pensar que Dios en su preconocimiento sabe que tú algún día, cuando te encuentres en la encrucijada de creer en Jesús o no creer, tú vas a decir creer en Jesús. Y como Dios en su preconocimiento sabe que tú vas a elegirlo, por lo tanto, esa es la predestinación en la que ellos creen. Dios predestina, elige a aquellos que han de ser salvos en base a que ellos van a responder al llamado, a la palabra de forma afirmativa. Esta es la idea, el concepto más extendido en las iglesias. Pero ¿es el concepto bíblico? Esto es lo que enseña la Biblia. Esto es un concepto muy lógico, ¿vale? Porque vemos un atributo de Dios que se puede meter de alguna manera dentro de lo que es la elección que nosotros hacemos a la hora de que recibimos el Evangelio y decidimos creer o no. Entonces, como que encaja de una forma lógica, pero esto es lo que enseña la palabra. Efesios capítulo 2 y verso 8, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un regalo, es un don de Dios. Entonces, ¿cuál es el concepto de predestinación que creen las iglesias reformadas o las iglesias bíblicas, como nosotros nos llamamos? El concepto es el concepto de la soberana voluntad. Dios es soberano y Dios elige conforme a su soberana voluntad. No conforme a que yo un día voy a reaccionar al Evangelio de una manera o de otra, sino que Él desde antes de la fundación del mundo me tiene elegido para salvación. Y si no me tiene elegido para la salvación, no voy a ser salvo.
Y esto lo podemos ver de una forma muy clara en el capítulo 9 de la carta de Pablo a los romanos. 9:10 dice: y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, en el versículo 11 dice: porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llamó. Se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Tal como está escrito: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué? No lo sabemos, pero sí sabemos que eso es lo que Dios eligió. Lo dice claramente aquí, ¿verdad? Y esto es algo que ya aparece en el Antiguo Testamento. Él elige a Jacob antes de que naciera. No habían hecho nada bueno, ni nada malo. Ni uno había elegido, ni el otro había elegido nada. No habían nacido. Dios eligió a Jacob. ¿Conforme a qué? Conforme lo que dice aquí, conforme al propósito de Dios. Él tiene unos planes. Y Él sabe por qué hace una cosa u otra. La Biblia enseña que ningún hombre por sí mismo decide elegir a Dios. Mirad, la Biblia dice claramente: no hay ni aun uno justo, ni aun uno que busque agradar a Dios. Nadie quiere o tiene interés en Dios. Así que el Padre, desde la eternidad, elige salvar a los que Él quiere salvar. Así de simple, así de fácil. Y esto es lo que dice en Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia o gracia. Ahora, esto levanta ampollas, lo sé, y esto levanta una gran objeción que tenemos que comentar. Y la objeción es muy sencilla. Si Dios elige a unos para salvación, ¿significa que Él elige a otros para condenación? Y si eso es así, ¿esto no es una tremenda injusticia de parte de Dios? Esto es una de las grandes objeciones. Dios es injusto si elige a unos para salvación y a otros los deja en condenación. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto, de que aquellos que Dios ha elegido para salvación, esto es injusto de parte de Dios porque a otros lo deja en condenación, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos intentando aplicar nuestro concepto de justicia a Dios. Nuestro concepto de justicia es que Dios debería de probar a quién es justo y quién no. Mira, este ha hecho estas cosas para ser justo, por lo tanto, este es más justo que este. Elige a este porque ha hecho más cosas dignas de salvación que este. ¿Entendemos esto? Estamos intentando meter nuestro concepto de justicia y aplicarlo a Dios. ¿Y dónde falla esto, hermanos? ¿Por qué esto no lo podemos hacer? Mira, esto falla en que no entendemos la santidad de Dios. No entendemos la santidad de Dios, hermano. Cuando entendemos la santidad de Dios, todo esto se nos queda claro. ¿Y la santidad de Dios dónde la veis? Mirad, podéis ver la santidad de Dios en un detalle. Isaías capítulo 6. Allí se nos presenta una visión que tuvo Isaías, donde el santo está sentado en el trono y hay serafines revoloteando alrededor del santo, que están continuamente proclamando: santo, santo, santo es nuestro Señor. Y estos serafines tenían 6 alas, y con 2 se cubrían los pies, y con 2 se cubrían la cara,
y con 2 volaban. ¿Y qué está diciendo esta visión, hermano? Está diciendo, Dios es tan santo, tan sumamente santo, que los serafines, que eran seres creados en santidad, sin pecado, aún estos serafines no resisten la santidad de Dios. Dios es tan santo que los seres creados con santidad no pueden ni siquiera verlo y no se atreven ni siquiera a mostrar sus pies delante del que es 3 veces santo. Y cuando, hermanos, cuando nosotros entendemos esto, es cuando nosotros tenemos que caer de rodillas y decir, Señor, no entiendo tu santidad. Y tenemos que entender que lo único que merece el ser humano, que ha sido creado y que cayó en el huerto de Edén, y que es pecador desde que cayó, y que ese pecado le viene transmitido por genética, lo único que merecemos nosotros es el infierno por toda la eternidad. El ser humano no merece otra cosa, hermanos. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y ante un Dios que es santo y el ser humano que no merece otra cosa que el infierno, nosotros no podemos entender que Él, en su gracia, elija a quien quiera elegir. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? ¿O qué es lo que nos enseña esta doctrina? Dios aplica justicia a todo el mundo. ¿Cuál es su justicia? La paga del pecado es muerte, muerte eterna. Entonces, cada vez que un pecador que está en condenación llega al infierno, ¿es por qué? Porque es pecador. Porque la justicia de Dios es justa, es perfecta, es santa. Pero cada vez que un pecador se arrepiente y llega a la vida eterna, es por la gracia de Dios. Es porque Dios en su gracia ha elegido a ese pecador para formar parte de su familia por toda la eternidad. Por lo tanto, hermano, la predestinación es un acto de gracia y es una doctrina rica para ver la gracia de Dios, no para ver su injusticia, porque no hay. Los injustos somos nosotros. Los que no merecemos la justicia somos nosotros. Pero Dios derrama su gracia en que, aun siendo pecadores, Cristo ha muerto por nosotros. Ahora, ¿qué significa? ¿Cómo puedo aplicarme yo la gracia de Dios? Y uno puede pensar, bueno, no te la puedes aplicar. No, cuidado. Porque la palabra dice claramente que, mirad en el 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. ¿Cómo puedo entender esto? Pues no lo sé. Y soy así de claro. ¿Cómo capto, cómo meto yo en mi mente finita lo que es una enseñanza de un Dios infinito? No cabe. En mi cabeza no cabe. Si cabe en la vuestra, por favor, explicármelo, pero en la mía no cabe. ¿Cómo cabe en mi mente de que Dios dice que todo al que le da a Cristo, Él de ningún modo lo va a echar fuera? Por lo tanto, la palabra de Dios me muestra que todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esto es lo que está diciendo la palabra. Por lo tanto, están estas dos cosas. Está la predestinación, amén, sí, es la gracia de Dios actuando contra seres que no merecen gracia, seres que merecen la justicia de Dios, que es el infierno por toda la eternidad. Pero la palabra de Dios me muestra también que Dios en su gracia tiene dispuesto al Hijo para darnos salvación. Para darnos salvación. Y hay un versículo en el capítulo 18, versículo 32 de Ezequiel, donde Dios le dice al profeta: yo no me complazco en la muerte de nadie. No lo desea.
desea que vivamos. Y para vivir, la palabra de Dios nos dice que tenemos que comer y beber la carne y la sangre del Hijo de Dios. Esto no tiene que ver nada con canibalismo, hermano. Esto no tiene que ver. Esto tiene que ver con la gracia de Dios que ha dado a su Hijo, y ese Hijo, en obediencia al Padre, ha dado su vida hasta la última gota de su sangre para darnos a nosotros vida y vida eterna. Él entrega su vida para que nosotros podamos vivir justificados, porque Él ha pagado el castigo que nosotros merecemos. Estas son las palabras del Señor. En Cristo el Padre hoy ofrece salvación. No sabemos por cuánto tiempo lo ofrece. No sabemos si mañana vuelve y entonces vendrá en justicia y para juzgar. No sabemos si mañana tú o yo estaremos vivos. Nadie lo sabe. Todo está en el Señor, en las manos del Señor. Todo está escrito en aquel libro que solo Cristo podrá abrir. Por eso es tan urgente el llamado que Cristo mismo les hace a aquellas multitudes. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo, el pan viviente. Y nadie viene al Padre si no es por medio de aquel que murió en la cruz y pagó por mis pecados. Ahora, ¿cómo vas a reaccionar a la invitación de Jesús? ¿Qué actitud vas a tomar ante estas palabras de Jesús? La actitud de aquella multitud fue: dura es esta palabra. Mirad en el versículo 60. Muchos de sus discípulos, seguidores, gente que le seguían, ¡ay, el maestro, qué buenas palabras tiene! Pero cuando llegan aquí a estas palabras, donde le dice: tenéis que comer mi carne y beber mi sangre, ¿qué significa? Tenemos que creer, tenemos que aceptarlo, tenemos que obedecerle. Tenemos que asumir que Él es el dueño y Señor de nuestras vidas. Entonces aquellos seguidores dijeron: dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? Claro, es mucho más fácil. Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? No, es que no tienes que hacer nada más que creer. Bueno, esto es fácil, ¿no? Esto es sencillo. Solamente creer. Es que creer implica de que tú te tienes que rebajar. Tú tienes que morir a tu yo. Tú tienes que hacerte humilde como Juan el Bautista y decir: no soy digno de desatar ni siquiera la sandalia. Porque este es el Cordero de Dios. Y el Cordero de Dios es Dios mismo. Y este dice que tenemos que creer y aceptar y vivir una vida que le agrada a Él por la obediencia a su palabra. Y el que crea que esto es fácil, que lo intente. Si crees que es fácil, inténtalo. Intenta seguir la palabra rajatabla. Y vas a ver cómo nada más que salgas por la puerta, ya has errado, ya has pecado, ya has tenido un pensamiento que te has desviado del camino de cumplir los mandamientos. Solamente por la gracia de Dios somos salvos. Y esto implica que tenemos que creer y aceptar al que nos da el regalo de su cuerpo para que podamos vivir y vivir una vida eterna. Aquellos hombres, Jesús los confronta y dice: ¿esto os escandaliza? ¿Esto os escandaliza el que tengáis que aceptarme? ¿Aceptar que yo voy a morir en vuestro lugar? ¿Esto os escandaliza? Entonces, ¿qué va a pasar cuando me veáis ascendido de donde yo he bajado? Cuando me veáis sentado en el trono que me corresponde, porque yo soy el autor
y el consumador de la fe. Esto se escandaliza. Y ahora Jesús, y esto es una de las cosas que me gusta de Pedro, ¿verdad? Se volvió a sus discípulos y le preguntó, ¿acaso queréis vosotros iros también? Y qué rápido, Pedro, ¿verdad? Qué maravilla. No idolatremos al hombre. Pedro actuó y dijo lo que tuvo que decir porque el Espíritu Santo se lo puso en el corazón. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Tú tienes palabra de vida eterna. Y Jesús le dice, fijaros en el 70, ¿no os escogí yo a vosotros, los 12? ¿Qué es lo que está diciendo? Que Él los elige. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es el Padre el que elige? Es que es el Trino Dios. Es que el Padre no hace nada sin que el Hijo lo sepa, sin que el Espíritu Santo dé el acuerdo, sin que el Espíritu Santo esté de acuerdo con el Hijo y el Padre. Son un solo Dios, hermanos, pero que se presenta, ¿verdad? Que se manifiesta en esas tres subsistencias, estas tres personas gloriosas del Trino Dios. Jesús escogió a los 12. Jesús escogió a aquellos que no se iban a apartar. ¿Tuvieron flaquezas? Sí. ¿Tuvieron que pasar por una escuela dolorosa? Sí. Pedro tuvo que pasar por la negación, ¿verdad?, del Hijo. Y Pedro fue restaurado. Pero aquí dice algo que es de suma importancia. Tú tienes palabra de vida eterna. Amados en Cristo, ¿qué vas a hacer con esas palabras? Esas palabras que están aquí, mis palabras son espíritu y son vida, está diciendo Jesús. Pedro lo entendió, tú tienes palabras de vida eterna. El espíritu da vida, dice Jesús. ¿Qué vas a hacer con esas palabras? ¿Qué vas a hacer con las palabras? ¿Vas a seguir pensando, bueno, voy a esperar un par de añitos más, a ver si disfruto un poco más de la vida y luego ya pensaré si acepto o no las palabras de Jesús? Mañana vendrán por tu alma. ¿Y qué dirás con todo lo que has acumulado, verdad? ¿Qué vas a hacer con las palabras de Jesús? Porque sus palabras son palabras de vida eterna. Vamos a orar, hermanos. Señor amado, gracias, Padre, por esas palabras, Señor, que tienen vida en sí mismos, Señor, que son vida, que son el Espíritu, Señor, por el cual tú nos hablas. Señor, muchas gracias por esas palabras que en nosotros, Señor, han brotado para vida eterna, Señor, y te pedimos que todos aquellos que oyen tu voz hoy, que oyen estas palabras y aún, Señor, no tienen la certeza de la vida eterna, Señor, que tú abras esos corazones, Señor, para vida y vida en abundancia, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tus palabras son eternas, Señor, tienen un valor que trasciende, Señor, nuestras vidas, trascienden lo material, trascienden estas vidas que muchas veces son vidas de penurias, de aflicción, de sufrimiento, Señor, pero tú eres quien enjuga toda lágrima, Señor. Tú eres quien da, Señor, una vida que no tiene ningún parangón con nada de lo que podamos imaginar. Tú eres el que da una vida, Señor, por toda la eternidad, en presencia del Trino Dios, Señor. En ese Dios nuestro que nos rescató de esta vana manera de morir por medio de su propia sangre, por medio de su propio cuerpo, pagando por nuestros pecados, Señor. Gracias infinita por tu bondad, por tu gracia y tu misericordia. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús.